Bienvenidos a esta, la 15ª conferencia de este primer ciclo que estamos desarrollando, dirigido a los estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Chiriquí, así como los docentes y profesionales que se han sumado a este primer ciclo de conferencias. Muchísimas gracias por acompañarnos. Un saludo cordial para el señor rector, vicerrector, perdón, decano, ya le digo rector, decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, el magíster Rubén Cabrera, también a nuestra doctora Lidibel Casasola, vicedecana de esta facultad, igualmente a nuestro invitado especial, hoy nos honra con su presencia en esta tarde, el maestro Diego Armando Guerrero García. Muchísimas gracias por acompañarnos. Por supuesto, a todo el comité organizador de esta conferencia, muchas gracias por acompañarnos también, y a todos los que se están integrando ya en esta plataforma virtual. Es un honor pues compartir con todos ustedes en esta tarde estas disertaciones que van a aumentar definitivamente el conocimiento para todos los que estamos participando en este evento. Bien, vamos a darle la palabra inmediatamente al director del Departamento de Derecho Privado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, el magíster Federico Ponce, quien estará dando la bienvenida a este ciclo de conferencias programado para hoy. Doctor Ponce, saludo. ¿Cómo está usted? Buenas tardes. Bienvenido. Adelante. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Juan Carlos. Para mí es un gran honor el que se me haya dado la oportunidad de darle la bienvenida a nuestros hermanos expositores internacionales. La Universidad Autónoma de Chiriquí se complace pues en recibirlos y les abrimos los brazos para que tengamos prontamente la oportunidad de compartir in persona. Bienvenidos todos los estudiantes y los profesionales, al igual que aquellos profesores y administrativos, a esta 15ª versión del ciclo de conferencias virtuales que ha organizado la Universidad Autónoma de Chiriquí en conjunto con otras universidades aquí en nuestro país, en nuestra provincia. Especialmente el agradecimiento a la rectora Trevina de Bonaga, nuestro sincero agradecimiento y cariño al decano de la facultad, al profesor Rugel Cabrera, al igual que a su vicedecana, la doctora Lilibe Casasola. Obviamente tenemos que felicitar sobremanera al comité organizador, que pues no conozco exactamente todos los integrantes, pero sé que son de mucha valía porque este trabajo es muy valioso y los felicito en nombre pues del Departamento de Derecho Privado y de todos los profesores de la universidad por la colaboración que con esta ciclo de conferencias han contribuido a la educación de nuestros estudiantes. Y igualmente, pues, saludamos a la directora de la Escuela de Derecho, a la magíster Isabel Adame. Gracias, Juan Carlos. Gracias a los expositores internacionales. Les agradecemos infinitamente su presencia y su participación y esperamos serles recíprocos en un futuro con mucho gusto. También esperamos que tengamos la oportunidad de recibirlos en nuestra patria y en nuestra provincia. Buenas tardes. Muchas gracias, magíster Federico Ponce, nuestro director del Departamento de Derecho Privado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, por sus palabras de bienvenida a todos los presentes. Vamos entonces a manifestarles a toda la dinámica de este ciclo de conferencia virtual, como todos los miércoles. Durante la exposición, los conferencistas anotarán sus inquietudes en el chat y una vez culminada la participación del expositor, se les dará lectura para que sean respondidas por él. Igualmente, cada expositor contará con 45 minutos para su exposición. Vamos inmediatamente entonces a entrar en materia y a presentarle a nuestro invitado especial de esta tarde. Vamos inmediatamente a manifestarle que es licenciado en Derecho en mención honorífica por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, además de contar con un máster en Gobierno y Administración Pública por la Universidad Complutense de Madrid, España, con el apoyo de la beca Santander para jóvenes investigadores y con estudios de maestría por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestro de tiempo completo nivel C
y cuenta con la oposición con la materia de sistemas jurídicos en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, además de impartir materias enfocadas a los derechos humanos. Conferencista de diversos foros internacionales y nacionales sobre tópicos de los derechos humanos. En materia de administración pública, ha ocupado cargos como en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde actualmente se desempeña como jefe de la División de Educación Continua de la Facultad de Derecho. También conduce los programas de Derecho a Debate y Derecho de Debate TV, que se transmite todos los martes por radio 96.1 FM de la Radio UNAM a las 16 horas y en televisión a las 10 horas por Canal 22 de México, respectivamente. Asimismo, es columnista de opinión del periódico Contrarréplica. También vamos entonces en esta oportunidad, y es un honor para la Universidad Autónoma de Chiriquí, tener con nosotros en esta conferencia al maestro Diego Armando Guerrero García con el tema la justiciabilidad de los DESCA y sus interdependencia para garantizar otros derechos. Vamos a dejar entonces en la sala virtual al maestro Diego Armando Guerrero García. Bienvenido, maestro. Saludos, buenas tardes. Saludo a todas y a todos ustedes. Bueno, desde luego al profesor Rosbert Cabrera, quien es el decano de la Facultad de Derecho, a la doctora Livet Casasola, vicedecana, a la doctora Vanessa Pitti, coordinadora de la Facultad de Derecho de la Universidad Tecnológica Oteima y docente de esta Facultad de Derecho en la Escuela de Investigación Criminal de la Universidad Autónoma de Chiriquí, a quien desde luego le agradecemos todas las atenciones que ha tenido y paciencia en la organización de este encuentro, en todas las situaciones que se ven por parte de los medios tecnológicos. Al doctor Teófilo Moreno, desde luego director de la Escuela de Investigación Criminal de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiriquí. Al doctor Federico Ponce le agradezco sus generosas palabras y desde luego a mi amigo Franklin Silvera por su generosidad y acompañamiento y esta iniciativa de poder conjugar y hacer un intercambio de ideas académicas. Y por supuesto a ustedes, a las y a los estudiantes de la Universidad Autónoma de Chiriquí y de la Universidad Tecnológica Oteima, por permitirnos hacer este intercambio y que podamos enriquecernos culturalmente, socialmente, sobre temas que tienen gran importancia. ¿Por qué decidir elegir este tema de la justiciabilidad de los DESCAS y su interdependencia para garantizar otros derechos? Déjenme platicarles que recientemente me parece que los DESCAS o estos derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, de los cuales ya hablaremos, quizá no eran valorados o no eran reconocidos como deberían haber sido. Y es que esta pandemia, la pandemia que estamos viviendo, el COVID-19, no es algo que haya surgido de la nada, no es algo que se haya generado de forma espontánea, sino la realidad es que si nos remitimos a los antecedentes de por qué estamos viendo una situación como esta, es prácticamente porque como sociedad, como gobiernos, no atendimos precisamente estos derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Y me remito a este último, al ambiental. O sea, esta crisis surgió al inadecuado uso de querer explotar el medio ambiente, el ambiente en el que vivimos, el querer consumir productos en las peores condiciones, que es como sucedió en China, y ante este conjunto de situaciones nos llevaron a la pandemia. Lo que nos lleva es que no va a ser la única pandemia, no quiero ser pesimista, pero la realidad es de que si no lo atendemos, seguiremos viviendo en condiciones lamentables. Quiero platicar con ustedes e iniciar para hablar de estos derechos económicos, sociales, culturales y ambientales e irnos a los antecedentes. Yo creo que es parte sustancial conocer de dónde provienen parte de estos elementos. Y es que los derechos humanos tuvieron un cambio trascendental a raíz o después de la Segunda Guerra Mundial. Se realizaron juicios a criminales de guerra como una medida para mostrar que el nuevo esquema internacional en tema de los derechos humanos era central. Estas propuestas promovieron diversos procesos como la creación de la propia Organización de las Naciones Unidas en 1945, pero realmente no era tan efectivo si contemplamos que en el mundo se seguían viviendo condiciones complejas y difíciles. Y me refiero a que un cambio trascendental que hay que reconocer
a raíz de esta Organización de las Naciones Unidas es que cambió la percepción que se tenía de los derechos humanos. Antes, cuando hablábamos de derechos humanos, era que el Estado me otorgaba esos derechos. En la actualidad, o después de esta Segunda Guerra Mundial, hubo un cambio paradigmático que nos llevó a entender que los derechos humanos no era que me los otorgara el Estado, que me los otorgara una institución. Los derechos humanos se nos reconocen, forman parte del ser humano y forman parte de la dignidad. Entonces, como les venía diciendo, uno de los temas complejos y difíciles fue que pues, en Estados Unidos se sigue y se vivía esta discriminación racial. En la URSS, en ese entonces, seguían existiendo estos campos de trabajo forzado y seguimiento incluso de aquellas personas que no coincidieran con el Estado socialista, eran presos e incluso no existía esta figura de presos políticos, pero y esto obligaba a que siguieran viviendo incluso o que estuvieran en las cárceles con criminales que hayan realizado otro tipo de conductas, de tal suerte que la situación era bastante compleja. En México, la verdad es que en esta situación hemos sido también un país que ha arropado mucho estas condiciones de presos políticos, estos perseguidos políticos. Hemos sido aliados de Chile en su momento, de la dictadura chilena, también en el exilio español y desde luego en la URSS, cuando hubo este ataque a aquellos que no pensaran igual que el gobierno, también México los arropó. Pero también en el caso de Francia y el Reino Unido se seguían viviendo estos regímenes coloniales, de tal suerte que no es que haya terminado la Segunda Guerra Mundial y de pronto haya surgido la Organización de las Naciones Unidas y como una varita mágica haya desaparecido muchos de los problemas, pero sí atendió y visibilizó las condiciones que se estaban viviendo en un momento determinado. Y es así cuando se empieza a hablar de dos figuras importantes. Y me refiero a estos derechos civiles y políticos, por un lado, pero por otro lado también teníamos estos derechos económicos, sociales y culturales, que derivaron en dos tratados internacionales que tienen una gran importancia. Uno, el Tratado de los Derechos Civiles y Políticos, y el otro, como su nombre lo indica, el Tratado de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Hasta este momento los DECs. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, seguían existiendo diversas condiciones complejas. ¿Qué pretendían de alguna manera estos instrumentos normativos? Bueno, era eliminar, por ejemplo, la discriminación racial, de género, de religión o por motivos incluso de nacionalidad. Era empezar a erradicar estas condiciones de discriminación que se vivían y desde luego este documento también prohibía la esclavitud y la tortura o cualquier condición o cualquier acción que degradara al ser humano. Y un elemento central, porque cuando se degradan los derechos humanos se está degradando la dignidad de la persona. De esta manera se debía garantizar la libertad de pensamiento, la de religión, la de expresión, incluso aquella de reunión. No obstante, como ha sucedido, el tema de las cuestiones sociales era bastante ambigua. No existía claridad y algunos ejemplos pueden ser el respeto al derecho a la salud, el de la seguridad, el de protección social, el derecho a la educación, el derecho al trabajo, el derecho a la protección de la familia, que en resumen todos estos ejemplos engloban el derecho a la garantía de los derechos económicos, sociales y culturales y que más tarde se incorporaría la A. Es decir, ya estamos hablando de los famosos DESCAS, que incorpora los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Muy poco tiempo después de que estos tratados ya fueron adoptados en 1966, las propias Naciones Unidas comenzaron a generar la idea a través de distintas declaraciones que si bien estaban separados, en realidad se trataban de derechos humanos que asisten a todas las personas por igual. De aquí nacen los principios que rigen los derechos humanos. Y cuando hablo de estos principios, hablo de universalidad. Seguramente algunas y algunos de ustedes han escuchado de estos principios de los derechos humanos. Y cuando hablo de universalidad es que es para todas y todos.
No importa la religión, no importa el sexo, no importa la ideología política, no importa la nacionalidad, sino los derechos humanos son para todas, todas y todos. Y les quiero poner un ejemplo que seguramente nos relaciona y nos vincula, el tema de la migración. Desde luego, ante diversos sucesos, pues México es un país muy cercano a Estados Unidos y es un lugar, es un espacio de tránsito de migrantes que aspiran a llegar a Estados Unidos. Pero también por otras condiciones. Incluso recuerdo que hace unos años, por ejemplo, no solamente de Centro y Sudamérica, sino también recordemos que muchos haitianos, por las diversas condiciones ambientales, por las diversas situaciones que se vieron políticas y demás, tuvieron que emigrar y tuvieron que acudir a otros espacios. Y México fue uno de ellos. Recuerdo que México empezó a establecer políticas en las cuales se les garantizara a estos migrantes educación, salud, vivienda, los elementos básicos que les permitieran en su tránsito por nuestro país contar con estos servicios. Cuando yo lo platicaba con mis alumnas y alumnos, me decían, oiga maestro, pero ¿cómo pretendemos garantizar estos derechos de salud, de vivienda, de agua a personas que vienen de otro país cuando en nuestro país no lo podemos hacer? Cuando tenemos indígenas muriendo de hambre o que no tienen ni siquiera los servicios de agua y de salud, ¿por qué garantizárselo a personas que vienen de otro lado? Y es aquí cuando hablamos de la universalidad. Porque yo lo que les decía a mis alumnos es, no es que te veas como mexicano, no es que te veas como haitiano, no es que nos veamos como panameños, sino que nos veamos en la figura de personas. Y si una persona tuvo que ir a México o a Panamá por una condición de migración, no lo hizo porque quiso, sino desafortunadamente muchas causas que los orillaron es por la delincuencia, por la inseguridad, por las condiciones económicas, como ya lo veníamos platicando en el caso de la URSS, por ser perseguidos políticos. Son diversos los escenarios en los cuales se nos presenta estas situaciones. Pero lo que sí tenemos que tener claro es la empatía que generemos. Y mientras logremos esta empatía y atender a aquel que viene a nuestro país en las mejores condiciones, estamos hablando de que se están protegiendo, respetando y garantizando los derechos humanos. Y también cuando de pronto y hago estos llamados, cuando de pronto en México nos quejamos del trato que se le está dando a nuestros connacionales en otro lugar, como puede ser Estados Unidos, la primera pregunta que nos viene a la mente es, ¿y qué trato le estamos dando nosotros a los migrantes cuando transitan por México? En México, y no es un tema muy delicado, muy sensible, hay un tren que se le dice, que se llama, que es conocido como la Bestia. Este tren es un tren que sale de Guatemala y que llega hasta Estados Unidos, en el que los migrantes se suben con el ánimo en la parte de arriba, con el ánimo arriesgando su vida, con el ánimo de llegar a la frontera. Muchas y muchos pierden la vida. Algunas mujeres incluso toman pastillas anticonceptivas porque están en el riesgo de que las puedan violar en el camino y las toman para que no sufran condiciones que tengan un embarazo no deseado. Entonces, de tal suerte que esta parte nos lleva a profundizar en la importancia que se tiene, en atenderlos en las condiciones que se tienen. Otro elemento central de los derechos humanos es la interdependencia. ¿Qué es esto, la interdependencia? Bueno, la interdependencia en sí es la conexión que existe entre los derechos humanos. De tal suerte que les pongo un ejemplo. Si yo afecto el derecho al agua, ustedes me dirán, bueno, pues ¿qué vamos a estar pensando en ciertas condiciones en el ambiente? ¿Por qué va a ser importante el ambiente para un Estado cuando hay tortura, cuando hay trata de personas, cuando hay... Bueno, si yo afecto el ambiente, afecto el derecho al agua. Si yo afecto el derecho al agua, afecto el derecho a la salud. Si yo afecto el derecho a la salud, estoy afectando el derecho al trabajo. Y quizá también en otro contexto esté afectando el derecho a la educación. De tal suerte que con la afectación de un derecho, en esta interdependencia que existe, afecto y en esta interrelación que existe, afectan otros derechos. Y desde luego, la indivisibilidad. Nadie podemos separarnos de nuestros derechos humanos. Estos derechos humanos son como una bolsa que vamos cargando y que es permanente a nosotros. No los podemos perder, forman parte de nuestra naturaleza y es parte de la esencia que nosotros tenemos. De tal suerte que regreso un poco a la parte histórica, pero no quería dejar de mencionar esta situación
de estos derechos económicos, sociales y culturales, y se unen o se debió separar estos tratados internacionales por diversas cuestiones, porque se le daba más prioridad a los derechos quizá políticos que a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Entonces, es por supuesto que la ONU se empezó a dar cuenta que tenerlos separados era realmente un problema. Porque, por un lado, se tiene la obligación de respetar y garantizar estos derechos. Sin embargo, en el tema de los DESCAS, y esto lo pongo con mayúsculas, casi les pido que lo anoten, es que la Organización de los Estados Americanos, la OEA, y la propia Comisión y Corte Interamericana y la Declaración Americana de los Derechos Humanos, que de hecho, por cierto, la Declaración Americana de los Derechos Humanos fue antes que la Declaración Universal. Hay que poner nada más, nosotros traemos la bandera antes que en el ámbito internacional. Nosotros fuimos meses anteriores a la Declaración Americana. Pero bueno, uno de los elementos que dicen es que los estados deben de tomar las medidas progresivas hasta el máximo de sus recursos disponibles a fin de garantizarlos. Es decir, que este tipo de derechos en su momento requerían de una infraestructura. Suena muy bien cuando hablan de los derechos humanos, cuando se habla de esta declaración, porque se dice, oye, pues entonces se habla muy bien del derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho al trabajo. Pero en la última, al final de la declaración, lo que nos dice es, siempre y cuando se tengan los recursos disponibles. Y entonces ahí es cuando dicen los estados, bueno, a ver, yo quiero garantizar el derecho a la salud, pero no tengo dinero. Nadie está obligado a lo imposible o a la educación. Aquí entra un problema sustancial o una parte importante que es presupuesto con perspectiva de derechos humanos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando los gobiernos están determinando el presupuesto que se va a destinar para los diversos temas, se tiene que proteger y garantizar los derechos humanos. Yo no puedo hablar de un derecho a la salud si no garantizo medicamentos, si no garantizo hospitales. Yo no puedo hablar de un derecho a la educación si no garantizo una infraestructura, si no garantizo el sueldo de los profesores. Es decir, es muy bonito cuando hablamos de los derechos humanos y cuando nos regordeamos a hablar de los derechos humanos, o que un Estado diga, yo creo en los derechos humanos, pero las acciones una acción habla más que 1000 palabras. Es decir, ¿cuánto presupuesto le estás destinando a tus derechos humanos? Y entonces el Estado me podrá decir, ¿sabes qué? No tengo dinero, tengo toda la disposición, pero el problema es que no tengo los recursos. La pregunta es si tienes o no tienes los recursos. La pregunta es por qué no tienes los recursos. Y aquí nos llevamos de la mano dos elementos que son un cáncer para todos los temas, que se llaman corrupción e impunidad. Muchas veces no se tienen los recursos porque no se están destinando a lo que se tienen que destinar. Quizás se destinan para obras que no son necesarias, quizás se destinan para sueldos exorbitantes de gobernantes, pero no se están destinando para poder proteger y garantizar estos derechos humanos. Entonces, aquí sí se hace un llamado para que se generen o para que por parte de los gobiernos haya una figura de análisis de los derechos, o sea, análisis del presupuesto con perspectiva de derechos humanos. De esta forma, históricamente la primera vez que los DESCAS ocuparon la preocupación de un juez, a ver, aquí me quiero ir a una parte también importante, regresamos a la siguiente, a la anterior. Sí, esta concepción que se tiene con respecto a los derechos humanos. Antes se hablaba de la primera, segunda, tercera generación, incluso hasta una cuarta generación. Entonces decían, a ver, y esto era antes, y quiero dejarlo muy claro, o sea, para no descontextualizarlo. Es decir, antes se decía, primero hay que garantizar como primera generación el derecho a la libertad. Que garanticemos el derecho a la libertad, ya podemos garantizar el derecho al trabajo. Si ya garantizamos el derecho al trabajo, pues podemos garantizar el derecho a un ambiente sano. Y quizá ya los países más desarrollados estarán hablando del derecho a Internet. Bueno, esta concepción de generaciones cambió radicalmente y cambió por lo siguiente. Y es que la interdependencia, y este es el punto clave, la interdependencia que existe entre estos derechos es fundamental, porque es lo que les decía. Yo no puedo esperar a decir, no, pues es que el derecho ambiental es un derecho de tercera, porque hablan de generaciones, pero más bien se habla de tercera. No, porque entonces si yo no garantizo, estos derechos hay una interdependencia.
Entonces ya no hablamos de generaciones, ya hablamos de una interdependencia en materia de derechos humanos que nos obliga a garantizar en la medida de lo posible todos estos derechos. Y de entrada, pues garantizar otras condiciones, porque para poder garantizar el derecho al Internet, pues primero tendríamos que garantizar el derecho a o sea, tener luz. Y ahora, ¿qué tanta banda ancha tenemos para poder lograr esta accesibilidad? Y también nos lleva a pensar que esta pandemia lo que nos ha demostrado es ha potencializado las grandes desigualdades sociales. Porque aquellas o aquellos que quieren educación es verdad, pero también una realidad es que muchas veces no cuentan con los recursos suficientes para poder acceder a la misma. Esta pandemia nos ha llevado a eso. Pero bueno, regreso un poco ahora sí al sistema interamericano. Y me voy precisamente a que por primera vez, en 1984, hubo un voto concurrente del juez Rodolfo Piz Escalante en la opinión consultiva número 4 sobre la propuesta de modificación de la Constitución de Costa Rica relacionada con la naturalización. Empezar a hablar sobre estos derechos humanos. Y desde luego, el juez Rodolfo Pisa considera en su voto que todos los derechos son exigibles, progresivos y expansivos. Caracteres estados que imponen a la actitud interpretativa y consecuente, y por ende la necesidad de considerar en cada caso no solo el sentido y el alcance de las propias normas interpretadas en su texto literal, sino también su potencialidad de crecimiento convertido en derechos legislados por el artículo 2 y 26 de la Convención Americana, entre otros instrumentos internacionales sobre la materia. El primero, para todos los derechos, el segundo, en función de los llamados derechos económicos, sociales y culturales. Es decir, lo que verdaderamente debe importar al juez era distinguir con un criterio técnico jurídico entre derechos subjetivos plenamente exigibles, valga decir, exigibles directamente por sí mismos, y derechos de carácter progresivo, que de hecho se comportan más bien como derechos reflejos o interés legítimo, es decir, exigibles indirectamente, a través de exigencias positivas de carácter político o de presión. No obstante, la Corte Interamericana dejó por sentado ese mismo año que los límites, y esto lo pongo con mayúsculas, los límites de la justiciabilidad de los DESCAS no se podrá materializar de manera concreta para todos los derechos que se encuentran en el Protocolo de San Salvador, lo cual no significa que las circunstancias históricas en ese momento fueran absolutas y que no pudieran evolucionar conforme con las nuevas redes sociales jurídicas del futuro. ¿Qué voy con esto? Esta forma de adaptabilidad que se ha tenido que venir dando, de la forma en la que resuelven los jueces con una perspectiva de derechos humanos y empezar a entender esta colectividad y empezar a entender la materia en derechos humanos. 14 años después, en este sistema interamericano, durante el año 2000, en el caso Villagrán Morales y otros, que habla sobre niños de la calle contra Guatemala, los jueces de ese entonces, tanto Antonio Cancado como Abreu, Burelí, expresaron que el derecho a la vida se conceptualiza dentro del dominio de los derechos civiles y políticos. Así es como estos derechos económicos, sociales y culturales, ilustrando así esta interrelación, o sea, cómo de alguna manera al afectar estos derechos existe una interrelación entre estos derechos, pero también una indivisibilidad que precisamente en este caso de los niños de la calle se puso en manifiesto de seguir concibiendo estos derechos desde un punto de vista de obligaciones, es decir, tanto acciones como o omisiones, que constituyen un error debido que no solo pueden ser exigidos a un Estado, sino también las obligaciones de carácter positivo. Es decir, ¿qué está haciendo el Estado antes para garantizar que este tipo de situaciones no se presenten? Por un lado es, ¿qué estoy haciendo para resolver el tema de los niños de la calle? Pero por el otro lado, ¿qué estoy haciendo para que esta situación en uno de los grupos que se encuentra en situación de vulnerabilidad, y ocupo la palabra mayúscula, situación de vulnerabilidad, no existen grupos vulnerables, sino son en situación de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque no es que los niños, no es que las mujeres, no es que las personas con discapacidad, no es que los adultos mayores, no es que los indígenas
sean vulnerables, sino más bien son en situación de vulnerabilidad porque el contexto en el que viven es el que los pone en esta situación de vulnerabilidad. Quiero llegar para platicar con ustedes sobre los DESCAS en México. Es importante hablar sobre los alcances que tienen sobre los mismos. Pues son bastante complejos para poder garantizar estos derechos. ¿Y en dónde estaba el gran problema? Y me atrevo a decir en que son considerados muchas veces como derechos colectivos. Yo me atrevería a decir que el gran tema no es verlos como derechos colectivos, sino verlos como derechos individuales o sea, no solamente y colectivos, sino y o colectivos. Les pongo un ejemplo. Los derechos culturales en México, a veces se les ponía como, estos derechos se pueden ejercer de forma individual o de forma colectiva. Pero ¿qué pasa si yo lo quiero ejercer de forma individual y o colectiva? Aquí el tema radica en que yo debo de mantener o generar los mecanismos que me permitan esta exigibilidad de estos derechos y esta justiciabilidad de estos derechos. De tal suerte que un punto clave, y yo se los comparto, es una de las reformas más importantes en materia de derechos humanos en nuestro país. Diría, cito a la ministra Leticia Olga Sánchez Cordero, que actualmente es secretaria de Gobernación en mi país, que habla sobre el verano romántico del 2011. Este verano que cambió la Constitución de México es de 1917, una constitución que ha tenido más de 800 reformas, pero que sin lugar a dudas una de las reformas más relevantes es la del artículo primero constitucional. Esta reforma tiene una gran importancia porque surge precisamente de un caso de violación en materia de derechos humanos que llega a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que después llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un caso a nivel internacional muy conocido como es el caso Rosendo Radilla. Este caso Rosendo Radilla habla sobre desaparición forzada en los años 60. Y es un caso emblemático que yo los invito a que lo estudien, porque este caso vino a cambiar paradigmáticamente todas las condiciones del sistema jurídico de México. Porque ¿qué nos cambió el artículo primero constitucional? Gracias al caso Rosendo Radilla. Primero nos empezó a hablar de respetar, proteger y garantizar y promover los derechos humanos. Después nos habló del principio pro persona, que ya la Comisión Interamericana venía hablando con el juez Sergio García Ramírez. No sé si alguna o alguno de ustedes sepa qué es este principio pro persona o alguna vez lo hayan escuchado. Aquí lo voy a hacer de maestro, no tanto como conferencista, y tengo la ventaja de tenerlos aquí enfrente. Gustavo, Enrique Guerra, Montenegro, ¿algún día habéis escuchado sobre el principio pro persona? No sé, no lo tengo. Tengo a muchos aquí, pero que se repiten. Pero bueno, les voy a platicar un poco de este principio pro persona. El principio pro persona nos refiere al que beneficie más a la persona. En México, antes del 2011, cuando yo estudié la carrera, había la discusión de qué está por arriba, la Constitución, los tratados internacionales, las leyes federales, las leyes locales, ¿qué está en sí por arriba? Y la verdad es que el principio pro persona nos vino a decir el que beneficie más a la persona en términos de derechos humanos. Es decir, no estará si en un tratado internacional contamos con una protección mayor en materia de derechos humanos, pues vamos a ir sobre el tratado internacional por arriba de la Constitución. Si la Constitución de forma más clara y precisa nos garantiza estos derechos, pues me quedo con la misma Constitución. Entonces, el tema de ponderación aquí juega un papel relevante. Nos habló, y eso es a lo que voy, este principio pro persona nos llevó al reconocimiento de derechos humanos y cambió un elemento central de garantías individuales a derechos humanos. ¿Qué quiere decir esto? Quizá aquí si tuviera un pizarrón les pondría. Los derechos humanos existen desde el derecho a la vida está contemplado en el ámbito internacional y aunque no desde una perspectiva jus naturalista, todas y todos tenemos derecho a la vida. Cuando este derecho a la vida yo lo llevo a la Constitución o lo llevo a un tratado, se vuelve un derecho humano que pasa a ser un derecho fundamental.
Pero ¿por qué es importante que sea un derecho fundamental? Para lograr su exigibilidad. Y para lograr su exigibilidad tenemos que establecer los mecanismos que nos permitan garantizar estos derechos. Y para poder garantizarlos requerimos, pues, de entrada de ciertos mecanismos que no sean, ya sea a través de la vía jurisdiccional o de la vía no jurisdiccional. La vía jurisdiccional, y un poco antes de entrar a esta parte, nos lleva a que, por un lado, la vía jurisdiccional, tenemos la figura del amparo. Puede ser un amparo directo, un amparo o un contencioso administrativo, pero la figura emblemática es el amparo. Yo acudo ante una vía jurisdiccional. En el caso de México, la mayor autoridad competente es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero también puede ir a la par y no están peleados. Mientras yo llevo mi proceso del amparo, puedo acudir a la vía no jurisdiccional. ¿Qué es esto de la vía no jurisdiccional? La vía no jurisdiccional son precisamente estos organismos protectores en materia de derechos humanos. En el caso de México tenemos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que tiene una autonomía de gestión presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propio. Es un órgano del Estado, sí, pero no un órgano de gobierno. Es decir, forma parte del Estado, pero no está dentro de la infraestructura del gobierno. ¿Quién elige al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? El Senado de la República, con el voto de las 2/3 partes. Tienen que llegar a un consenso los partidos políticos. Ahora, un tema complejo en estos órganos no jurisdiccionales es que lo que emiten son recomendaciones. Y alguien me dirá, bueno, ¿para qué sirve una recomendación? O sea, ¿para qué pido yo una recomendación si de alguna manera, porque además se lleva la queja, se hace la investigación, se hace la evidencia, se hace un análisis de la información y al final se llega a la recomendación? Y alguien me podrá decir, ¿para qué sirve la recomendación? O sea, si no hay un medio de exigibilidad, es como un organismo que no tiene dientes. ¿Qué le da fuerza a este organismo? La calidad moral de quien representa a este organismo. Por un lado. Por otro lado, que es una parte importantísima, es evidenciar alguna instancia, alguna dependencia, algún gobierno que no está cumpliendo con sus obligaciones. Públicamente lo evidencias y dices, el gobernador del estado tal hizo una violación en materia de derechos humanos, entonces lo evidencias públicamente. Esa es la fortaleza de los derechos, de las recomendaciones. Repito, yo a veces pongo de ejemplo de qué tanta fuerza, pues esta calidad moral que tiene el ombudsman. ¿No son exigibles? No. Después hay otro procedimiento que se puede llevar al Senado, pero bueno, me quedo con esa parte. Hay gente que dice hay que volver a ser exigibles. No, porque entonces ya lo volveríamos un instrumento jurisdiccional. Y de esta forma, pues les digo, tenemos esta figura de las quejas que se interponen ante la Comisión de Derechos Humanos. Ahora, me gustaría poner algunos ejemplos de estos DESCAS y que seguramente muchas y muchos de ustedes han visto. Y me atrevo a decir el derecho al trabajo y en el trabajo, el servicio de falta de luz, son algunos ejemplos que tendría la comisión. Ojo, en la sexta vistaduría en los DESCAS. Desde luego México tiene muchos problemas, no les voy a decir que los problemas de México no son de tortura, ni de desaparición forzada, ni de trata de personas. Desde luego en México vivimos y sufrimos este tipo de situaciones. Es más, cuando el doctor Jorge Carpizo y Jorge Madrazo, dos destacados académicos en México, Jorge Carpizo murió hace algunos años, decían que existían dos, el ombudsman latinoamericano y el ombudsman europeo. Al ombudsman europeo, la queja que había con el ombudsman europeo era pues que no pasaba la basura a tiempo, que el metro o que el tren tenía que pasar a las 12 y había pasado a las 12:05, entonces eso le había generado un problema en su trabajo porque no había llegado a tiempo. Que la iglesia tocaba las campanas a las 7 de la mañana, entonces eso me generaba una afectación. Y pues eso nos llevaba a entender nuestra figura. ¿Qué es el ombudsman? Seguramente algunas y algunos de ustedes lo habrán escuchado. El ombudsman es el defensor de los derechos humanos. Surge en Suecia esta figura y surge como una figura europea. Cuando esta figura llega a América Latina, la tropicalizamos
y se crea incluso la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, surge a raíz de la cantidad de problemas que había en el país. E incluso para identificarla, les cuento una anécdota que quizá algunas y algunos de ustedes, si no habían escuchado la figura del ombudsman, habrán dicho, ¿quién es ese señor Guzmán? Porque el doctor Fixamudio le pasó un día eso en una conferencia, que estaba en un evento y empezó a hablar, el ombudsman es el defensor de los derechos humanos, es el que protege, garantiza, y al final de la conferencia se le acerca a alguien y dice, oiga, muy interesante su conferencia, pero ¿quién es ese señor Guzmán del que tanto habló? Bueno, el señor Guzmán, que porque no estábamos identificados con la figura, es el ombudsman o el ombudsperson, en un tema ya mucho más acotado a cuidar la perspectiva de género. Muchos ya lo han ido transitando, no necesariamente porque no es una palabra inglesa, sino era una palabra sueca, pero ya en una forma de armonizarlo con las políticas de protección de género, ya hablamos ya no a veces del ombudsman, sino del ombudsperson. Bueno, no necesariamente, como les decía, en América Latina, pues sí vivimos temas de tortura, de corrupción, vivimos temas de trata de personas, por mencionar algunos ejemplos. Y me quiero ir precisamente a ponerles un ejemplo en el cual la Suprema Corte de Justicia resolvió en materia de derechos humanos desde la vía jurisdiccional. Y desde la vía jurisdiccional, en el amparo de revisión 953, diagonal 2019, una comunidad que se autodescribe como indígena maya, o sea, los mayas es una comunidad en México, alegan que se encuentran afectados de manera real y actual en su esfera jurídica y por oficio. La Secretaría de Energía quiere hacer una serie de un proyecto eólico y fotovoltaico y pues no fueron consultadas las comunidades y fue afectado su territorio. Al final de cuentas, ¿qué resuelve esta Suprema Corte de Justicia de la Nación? Si quieren, ahorita voy a las preguntas, encantadísimo de la vida, porque ya estoy viendo que están apareciendo algunas. ¿Qué es lo que sucede en el caso de esta situación? Y es que no consultaron a las comunidades. No hubo una consulta previa informada de la cual la Comisión Interamericana ya ha hablado al respecto, y en el ámbito nacional, la Suprema Corte y la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos. De tal suerte que uno de los problemas es que se tienen que garantizar estos derechos. El agua, había una comunidad indígena que no tenía acceso al agua. A través del amparo lograron que exigieron que generaran una estructura que les permitiera accesibilidad al agua. Es un recurso básico. Y el gran problema es cómo garantizo este interés legítimo, del cual vamos a hablar más adelante. En tema de derechos culturales, tenemos, por ejemplo, en México, la afectación de una figura que cuando seguramente estén por aquí, Gustavo Enríquez, Vanessa, desde luego, Lisbeth, Gustavo Enrique Guerra, Esther, Juan Carlos, Jessica Núñez, Sonia Martínez, cuando estén por acá, desde luego nuestra Franklin, Lilibet Casasola, cuando estén todas y todos ustedes, que vayamos al centro histórico de la Ciudad de México, vamos a ver esta estatua del caballito que la afectaron, le aventaron un ácido supuestamente para limpiarla y hubo una afectación a nuestro patrimonio cultural. Esas cosas que suceden, estás afectando el derecho al acceso a la cultura. Nosotros lo tenemos en la Constitución en el artículo 4, párrafo 12, pero también el acceso a la cultura es uno de los elementos que tenemos que proteger y garantizar. Solamente les pongo estos ejemplos. Ya les había dicho que desde luego el litigio estratégico realizó un trabajo inédito en el Poder Judicial en que se le otorgó la protección de los ríos salados de Atoyac para hacer efectivo el derecho a un ambiente sano y adecuado para el desarrollo de los habitantes de esta capital y de los 8 municipios conurbanos. Al afectar el río, estabas afectando a varias comunidades y este es uno de los temas que a veces no se visibilizan y decían, ¿cómo garantizo el interés legítimo? Y resulta interesante porque Oaxaca es uno de los estados con mayor diversidad cultural y biológica de México, por lo que el cuidado del agua como base fundamental para el equilibrio de los ecosistemas y el desarrollo humano, desde luego, es fundamental. Este evento que llevó a cabo el litigio estratégico mostró que el juicio de amparo permite generar mecanismos de protección para las y los ciudadanos para proteger
el medio ambiente y los recursos ambientales, naturales, perdón. ¿Cuál es la importancia de los DESCAS en el ámbito internacional? Bueno, la trascendencia de los derechos económicos, sociales y culturales y ambientales ha tomado gran relevancia ante la situación que vivimos en el marco de emergencia sanitaria ocasionado por el COVID-19, la vinculación e interdependencia que existe tanto de forma directa como indirecta con los DESCAS y otros derechos humanos, se ha visibilizado a través de la detención del acceso a la salud, el cese de actividades laborales, educativas, por mencionar algunas que seguramente muchas y muchos de ustedes han visto. Ha manifestado la importancia de los DESCAS, cómo la ausencia de la justiciabilidad afecta a toda la población y en especial, y regreso a esta palabra que había dicho anteriormente, aquellos grupos que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Aquellos privados de su libertad, aquellos que se encuentran en la cárcel, desde luego, aquellos que tienen afectación médica, aquellos que se encuentran laborando dentro del sector informal y que no cuentan con servicios de seguridad social, ya lo había mencionado, indígenas, ya lo había dicho, mujeres, niñas, niños y adolescentes. Ante estos sectores hay temas que se tienen que atender. Y refleja la importancia de la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, la cual siempre ha permanecido limitada. Sin embargo, esta situación cobra una gran relevancia en un escenario como el que hoy vivimos y que lastimosamente, de manera diferenciada, se hace evidente la urgencia de promover, respetar, proteger y garantizar el trabajo, la seguridad social, la salud, la educación, la vivienda, la alimentación, los servicios públicos y el acceso a la cultura. Repito, porque esto es importantísimo. Con esto les estoy diciendo que seguramente si les hicieran un examen y después de esto dijeran, ¿qué son los DESCAS? Los DESCAS son precisamente este derecho al trabajo. Los DESCAS son este derecho a la seguridad social. Los DESCAS es este derecho a la salud, a la vivienda, a la educación, a la alimentación y una alimentación sana. Porque grandes grupos que se encuentran en situación de vulnerabilidad es por la inadecuada alimentación que se tiene. Al no tener una alimentación adecuada, pues esto los lleva a que tengamos enfermedades como de hipertensión, de diabetes, por mencionar algunas. De tal suerte que la alimentación juega un papel importante justamente de atender en esta pandemia. Los servicios públicos y el acceso a la cultura. No solamente en el ámbito interno, sino también con instrumentos, o garantizarlo no solamente con los instrumentos que tenemos en el ámbito interno, sino también en el ámbito internacional a través de los comités encargados de la vigilancia y de los tratados que desempeñan un papel desde luego fundamental y justo de diversos sectores de la sociedad que se insistió en la importancia de que México, y ese es uno de los temas pendientes en el gobierno mexicano, es que ratifique el protocolo facultativo del Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que le permita a las personas llegar a las instancias internacionales en caso de que no haya la justiciabilidad en el ámbito interno. Yo les había platicado el tema de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta comisión y esta Corte Interamericana de Derechos Humanos, que desde luego pues existe, forma parte de nuestro sistema normativo, pero que en sentido estricto uno diría no deberían existir. Ay, ¿por qué no deberían existir, maestro? Usted está diciendo entonces que no vale la pena. No, en un mundo ideal no deberían existir porque entonces los propios estados son estados que no violan derechos humanos o que cuando se violan estos derechos humanos se toman las medidas necesarias. ¿Cuándo se acude a la Comisión o a la Corte Interamericana? Cuando se han agotado todas las instancias internas. Yo no puedo, desde la primera instancia, quererme, es que violaron mis derechos humanos, me voy a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No lo puedo hacer. Un requisito que te pide la Comisión Interamericana es que hayas agotado todas las instancias internas para que puedas acudir a ella y después de acudir a la Comisión Interamericana, vas a la Corte Interamericana, que tiene una figura de cuasi jurisdiccional.
¿Qué es esto de cuasi jurisdiccional? Genera una obligatoriedad a los estados, sí, pero el mecanismo de cumplimiento a veces es bastante limitado. Pero me quedo con esa parte, la importancia que se tiene. Y este año los estados se han presentado diversos temas que para mí son de gran importancia, sobre todo el estado peruano, por ejemplo, presentó un informe final sobre el caso de agricultura cusqueña de Eulogio Guzmán, víctimas de maltratos que generaron daños irreversibles a su hijo durante un parto en un centro de salud. Su expediente es sumamente relevante por la justiciabilidad de los derechos humanos, pues en el primero que se examina como una causa de violencia obstétrica en esa instancia. El tema de la violencia obstétrica es un tema que es relacionado con la violencia de género. Y el tema de salud es un tema en el cual muchas veces algunas mujeres tienen que parir sin poder tener en el hospital los medios adecuados e incluso lo tienen que hacer hasta en los baños porque no hay las condiciones mínimas de seguridad. Retomo los mecanismos internacionales. Sobre este protocolo facultativo que ya mencionamos, hay una protección internacional a nivel de la Organización de los Estados Americanos en el protocolo de San Salvador, el protocolo adicional sobre los DESCAS, el de la ONU, el de la Comisión Económica de América Latina y el Caribe, CEPAL, el acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como el Acuerdo Escazú, que actualmente 10 países de nuestra región han ratificado, entre ellos Panamá, pero que lamentablemente, yo los presumo a ustedes, pero no nos presumo como país a México, porque México no lo ha ratificado, pero el caso de Panamá sí lo tienen ratificado. Por otro lado, también los invito a que veamos esta resolución que sacó a inicios de año, bueno, al inicio de la pandemia, porque el año ya no sabemos cuándo inició, cuándo va a terminar. Entonces, sacó esta resolución 1/2020, en la que en su introducción hace referencia a la crisis o que en donde se ha potencializado más la crisis sanitaria en la que estamos viviendo. Y lo que dice es en aquellos países en los cuales se viven grandes desigualdades sociales. En los países que hay mayores desigualdades sociales es donde se ha visibilizado más esta crisis. Por lo tanto, se requiere generar, recuperarnos y salir adelante, pero también seguir las recomendaciones de los canales institucionales y escuchar las voces de los especialistas. Crear mecanismos de políticas públicas aplicables al contexto real, nacional y que sean eficaces y eficientes para permitir enfrentar la crisis económica y garantizar el acceso íntegro de los derechos humanos, así como cuidar la salud y mental de todas las personas. Mientras se atienda las demandas de manera positiva y sin discriminación, a fin de prevenir y que no se acreciente esta situación de vulnerabilidad o estos grupos en situación de vulnerabilidad. Para que mis amigas y amigos que se encuentran conectados puedan despertar, ya vamos a terminar y vamos a hablar a reflexiones finales. Y en las reflexiones finales, México tiene un marco jurídico cada vez más amplio con instituciones fortalecidas. Y les digo que en verdad, o sea, si nosotros analizamos nuestro sistema normativo es de ejemplo, nuestra reforma del artículo 1 es de ejemplo, la figura del amparo también, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos desde luego. El tema más bien es la capacitación y sensibilización y profesionalización de las autoridades y de la sociedad en general a fin de exigir con respeto los deberes que tienen las autoridades de atender y responder prácticamente lo que establece el artículo 1 de la Constitución. O sea, en la medida en la que las instituciones sean conscientes de esto, tendremos mucho mejor. Pero también la sociedad, hemos incrementado el número de quejas. Ojo, cuando nosotros como sociedad somos más empáticos ante la problemática, atendemos, protegemos, pero también es una realidad que ha crecido el número de quejas. Si bien esto ha visibilizado la situación, habla más bien de una sociedad más informada. El tema de transparencia aquí juega un papel preponderante. Y el tema de transparencia es acceso a la información. Una sociedad que está informada, que sabe que existe la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que sabe que existe un sistema de transparencia, puede acudir a estas instancias para exigir el cumplimiento de estos derechos.
No es que en México haya un crecimiento de violación en materia de derechos humanos, sino más bien es que la sociedad está más informada de los mecanismos que tiene. También, pero, y permite generar una sociedad mucho más proactiva, una participación ciudadana. El tema de participación ciudadana es la clave a muchos de los elementos. Ya vimos también el tema de la figura del juicio de amparo, mediante la figura del interés legítimo, mismo que representa el interés de una persona reconocida y protegida por el Estado de Derecho, el Estado democrático de derecho. Un Estado, para que pueda garantizar sus derechos, no solamente un Estado de derecho, sino es un Estado, la palabra democrático y luego derecho, sin dejar de reconocer los derechos que ello implica. Uno de los principales desafíos es la tarea de diseñar un marco jurídico administrativo que promueva la participación, la redacción y la justicia, la reacción y la justicia. La integración, uno de los grandes desafíos, la integración de la economía, la sociedad, la cultura y el ambiente bajo el eje de los derechos humanos. Es necesario que las instituciones trabajen en conjunto y de manera efectiva para garantizar estos derechos a la luz del artículo 26 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. La interdependencia que existe en materia de derechos humanos nos obliga a entender cómo garantizar estos derechos económicos, sociales y culturales y ambientales, y cómo también nos permite garantizar otros derechos por su interconexión, como la salud, la vivienda, el trabajo, entre otros, como ya lo vimos a lo largo de este diálogo. En general, los derechos humanos son una necesidad que toma una formación no solamente jurídica, sino a un nivel universitario. En ese sentido, la divulgación de esto se vuelve indispensable en la consolidación de una sociedad más justa y empática. Al respecto, me encanta y seguramente muchas y muchos de ustedes que están en sus casas se han preocupado por ver series, por ver cine, y bueno, pues yo soy uno de ellos. Entonces, las y los invito a que el cine, el arte, son mecanismos que nos permiten evidenciar o visibilizar las condiciones en las que se vuelven. Son un aliado extraordinario. Y seguramente cuando ustedes están viendo alguna serie en Netflix, con ojos jurídicos en todas las encuentran. Incluso hay un estudio que en cine la profesión que más se ha visibilizado es el derecho. Entonces, y esto también nos permite a utilizarlo. Yo les recomiendo en mi caso una película ya antigua que habla sobre los derechos del patrimonio cultural inmaterial, que se llama El curandero de la selva, que si quieren verla están en internet y la podrán ver. Bueno, pues yo me despido de ustedes. Les invito a que podamos seguir esta conversación, no solamente en este espacio, no les digo que ya me voy a desconectar de ninguna manera, pero sí a través incluso de las redes sociales. En la Facultad de Derecho tiene sus propias redes. Yo formo parte de un proyecto que se llama Derecho a Debate, como lo decían al principio. Derecho a Debate es un proyecto que está en radio, en 96.1 FM, en televisión, en Canal 22 y como columna en Contrarréplica, en la cual su servidor está inmiscuido. Entonces, pues desde luego, y mis redes personales, que es Diego A. Guerrero G, Diego Guerrero G, que estoy en Instagram y en Twitter como Diego A. Guerrero G, por cualquier tema que quieran ustedes abordar. Estoy dispuesto para todas las conversaciones, dudas que puedan surgir. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias al maestro Diego Armando Guerrero de México que nos acompañó en esta noche. Tenemos ya lista a la doctora Lisbeth Casasola con las preguntas de la sala virtual. Adelante, doctora Lisbeth. Muy buenas noches, maestro Guerrero. Nos complace muchísimo a todo el auditorio que nos acompaña en esta noche en la sala virtual haberle escuchado muy atentamente sobre el desarrollo de los DESCA y su relación pues con la justiciabilidad de los derechos humanos, y es para nosotros de sumo interés que usted pueda responder algunas interrogantes surgidas por los participantes. Tenemos una de ellas de nuestro estudiante Eliton Montezuma, que nos pregunta: primero, le felicita por su exposición magistral y su interrogante gira de la siguiente manera: ¿qué pasa con el Estado si no garantiza la protección del medio ambiente? Por ejemplo, en el caso de Panamá, los funcionarios que dirigen las instituciones que nunca cumplen con su deber. Maestro Guerrero. A ver,
Yo te podría decir, ahora sí que me pones en una situación complicada, porque es meterme al tema de Panamá, meterme a la parte jurisdiccional de Panamá. Yo más bien te podría decir, porque cuando estaba diseñando esta ponencia, traje muchas cosas de Panamá y después en la reflexión con mi equipo, además a quien yo le agradezco muchísimo todo el apoyo a Michelle Carrillo, que está aquí, que siempre me apoya en todo. Platicábamos y decíamos a ver cómo la estructuramos y en las reflexiones era, la metemos como análisis del ámbito, la metemos en el ámbito de la figura de cómo logramos transitar a entender el Estado de Derecho de ellos, o mejor les explicamos nuestro sistema jurídico para que podamos hacer un intercambio jurídico. Yo lo que les puedo decir es, en el caso de México, pasa dos vías, la jurisdiccional, como ya les había dicho, que es a través de estas vías jurisdiccionales, o a través de la no jurisdiccional, que son en el caso de los mecanismos de protección en materia de derechos humanos, como el ombudsman del que les había platicado. Pero no me atrevería a meterme en el ámbito de ustedes si no tengo las bases jurídicas de cómo lo podrían ustedes transitar. Es complicado porque los derechos, los DESCAS, tienen la connotación de garantizar este interés legítimo. Y el interés legítimo se vuelve algo muy, muy complicado. Le agradecemos su respuesta y también el estudiante Montezuma hace el señalamiento porque aquí en Panamá hemos tenido situaciones donde la zona indígena se ha visto muy afectada en los DESCAS, cómo se han ido apreciando situaciones que por ser un pueblo de una situación vulnerable y minoritario, se han visto afectados en el desarrollo de los mismos. Por eso era que él se formulaba la pregunta y quería pues realizársela a su persona. Tenemos otra pregunta para usted, maestro. Vamos a hacer luego un intercambio, sí. Sí, muy agradecida por ello. De nuestro profesor Henry Sasa, nos dice, maestro Guerrero, en el caso de Radilla Pacheco versus México, la Corte Interamericana de Derechos Humanos aplicó control de la convencionalidad y ordenó la modificación al Código Penal, al Código Militar y la interpretación constitucional y legislativa. ¿Qué significó esto para la consolidación de los derechos humanos? Es la interrogante de el profesor Henry Sasa. A ver, ¿me la pueden hacer de nuevo? Es que la última parte es la que no entendí. Con mucho gusto, maestro. Sí, la interrogante del profesor Sasa es, ¿cómo se aplicó el control de la convencionalidad que ordenó la modificación del Código Penal, Código Militar y la interpretación constitucional y legislativa que consolida los derechos humanos en el caso de Radilla Pacheco versus México? A ver, el caso Rosendo Radilla es el caso más emblemático para la modificación, como lo menciona incluso el Código en el ámbito penal, la propia Constitución. Este caso de desaparición forzada, que además en un inicio la Comisión Interamericana no quería continuar porque incluso supuestamente el tema es bien interesante porque la figura de desaparición forzada es un delito continuado. Entonces pueden pasar 10, 20, 30, 40, 50, 60 años. Alguien dirá, pues ya después de 60 años la persona ya murió, ya falleció. Pero no tenemos esa certeza en tanto no tengamos el cuerpo. Entonces, de tal suerte que este es un delito continuado. Primero, ¿qué llevó con esto? La figura, desde luego, de la convencionalidad. O sea, este fue emblemático, este caso, porque nos llevó a la reforma del 2011 a hablar del principio pro persona, esta figura de convencionalidad que está por arriba, la Constitución o los tratados internacionales, incluso llevarnos a un tema de ponderación, era un tema que no se hablaba. Y la convencionalidad nos llevó a los tratados internacionales. Es decir, la gran reforma, yo les platicaba incluso en la ponencia, era cuando yo estudié Derecho, pues habíamos discusiones. ¿Qué está por arriba? ¿La Constitución? No, los tratados internacionales. Bueno, hay tesis al respecto. Con la reforma del 2011 fue la figura de convencionalidad. Poner los tratados internacionales y la Constitución a la par en materia de derechos humanos. Y bajo el principio pro persona, el que beneficie más a la persona. Entonces, sí, efectivamente, este es un caso emblemático porque incluso se desarrollan cambios legislativos en México a raíz de una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El cumplimiento todavía falta mucho para que se lleve a cabo, porque está también la figura de poder garantizar o reparación del daño integral. Cuando hay materia de derechos humanos, cuando hay violación en materia de derechos humanos, está la figura de reparación. La reparación puede ser económica, es verdad, pero también la reparación nos lleva a otros esquemas. Y otros esquemas a los que nos lleva la reparación es que, por ejemplo, ofrecer una disculpa pública, el crear incluso instrumentos o instancias que visibilicen esta situación. Ejemplo claro puede ser incluso la figura de estos museos de memoria y tolerancia o cosas así, o crear una estatua que visibilice la violencia que se generó y que no se vuelva a repetir. El tema central en la reparación del daño es poder garantizar este tipo de condiciones. Gracias, maestro, por su respuesta. También el profesor Izaza tiene una reflexión que nos dice, hay un gran debate sobre la justiciabilidad de los DESCA, derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, que es un tema muy pendiente, que todavía no hemos podido concretizar una idea para poderla plasmar y que todos podamos manejar la misma tesis. Entonces, es interesante cómo se ha proyectado este tema a lo largo de su intervención. Es por ende, maestro, que a nombre de nuestra rectora, sabemos que hay muchas interrogantes en la sala que ha despertado pasión, porque usted fue desdoblando el tema de los DESCA de una manera sencilla, de una manera que es fácil la comprensión para quien está dentro de la sala, sea estudiantes o profesionales del derecho, y que pues ha sido interesante, nos ha llevado a casos prácticos, nos ha llevado por diferentes escenarios de una manera pues de un manejo mesurado como el que usted posee actualmente sobre la materia, y que pues sabemos que vamos a seguir en conversaciones no muy lejanas y a próximo poder seguir intercambiando ideas sobre estos temas que a todos nos atañen, como lo dice usted muy bien, con el principio pro persona, y que también le agradecemos que haya traído a colación la resolución número 1 del 2020, que habla sobre la situación del COVID a nivel pues de los derechos humanos. No nos queda más que agradecer, tenemos muchas más inquietudes, pero también sabemos que tenemos otra expositora por presentarnos. Su tema, no vamos a terminar, derechos humanos, hay un mundo de poder platicar e interactuar mutuamente. Agradecemos su participación, maestro, quedamos con usted para próximas reuniones así en salas virtuales, y de todos los presentes, tanto del equipo organizador, del decano, nuestro magíster Rubén Cabrera, también pues de nuestra vicedecana, la doctora Lilibet Casasola de Vázquez, nuestra rectora, la magistra Etelvina Menedero de Bonaga, le damos las más cordiales de los agradecimientos y muy complacida por la intervención realizada en la noche de hoy. Estrechamos lazos de amistad, esperemos que sean permanentes y nos vemos en la próxima, maestro. Yo les agradezco infinitamente, la verdad, esta invitación. Les reitero la disposición de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Facultad de Derecho, a título personal, a nombre de nuestros directores, el doctor Raúl Contreras Bustamante, desde luego al equipo que me ha apoyado, tanto Michelle Carrillo como Jacqueline Garrido, que me ayudaron mucho en este proceso, y estamos a sus órdenes para lo que se requieran. Yo les agradezco mucho y me da mucho gusto saludar a mi colega, la doctora Valeria Páez Landim, que hablará sobre la participación femenina en el derecho electoral, un tema de gran importancia también en México, porque se suscita y estamos nosotros trabajando incluso en un curso, sobre el tema con el Tribunal Electoral, que apenas lo estamos organizando, sobre cómo se vive la violencia política en las diversas esferas y cómo las acciones afirmativas han ayudado mucho, o discriminación positiva, como en algunos casos se dice. Entonces, es un tema muy actual, muy relevante y que cobra gran importancia en todos los países. Un placer estar con usted. Gracias, maestro, por todo su apoyo incondicional, y pues estrechamos esos lazos de amistad. Enhorabuena, buenas noches, un abrazo fraterno. Agradecidos todos. Muchas gracias a la doctora Lilibet Casasola por las preguntas realizadas a nuestro experto en la noche de hoy. Queremos agradecer al maestro Diego Armando Guerrero García. Muchísimas gracias desde México. Un saludo a México, de Panamá. Gracias por acompañarnos. Y vamos a continuar entonces con nuestra siguiente expositora en esta oportunidad. Vamos a presentar inmediatamente parte de su hoja de vida. Es abogada fundadora
presidente del Observatorio Nacional de Candidaturas Femeninas de Brasil. Está con nosotros entonces en esta oportunidad, con nosotros con el tema la participación femenina en el derecho electoral. Y vamos a tener a la licenciada Yanely Herrera, que va a traducir uno de los temas que ella va a hablar. Y por supuesto queremos darle la más cordial de la bienvenida a este primer ciclo de conferencia a la doctora Valeria Páez Landín, que está desde la República de Brasil con nosotros. Bienvenida a Panamá, doctora Valeria. La sala virtual es suya. Muchísimas gracias por acompañarnos. Adelante. Buenas noches. Buenas noches. Muito obrigada a todos os cumprimentos. Eu começo pedindo autorização, licença para falar em português com todos vocês. E muito agradecida pelo convite que me foi feito pelo Dr. Henry Sassa, agradecida pela acolhida do Dr. Juan Carlos, Dr. Diego Armando também, que me antecedeu, meu colega que muito bem falou sobre essa perspectiva dos direitos humanos e que de forma muito majestosa, brilhante, nos deixou tantas informações importantes. Então, da minha parte, eu gostaria de falar desse tema, como o Dr. Diego comentou, que é um tema que tem sido extremamente importante, bastante discutido na América Latina, e a minha tarefa também é falar o que passa no direito eleitoral brasileiro e sobre a presença feminina nos cargos de poder e de decisão. No caso específico, o Parlamento brasileiro. Por que tantos problemas de subrepresentação? Porque ainda o Brasil, apesar de um país tão grande, tão rico, tão cheio de habilidades, temos uma baixa representatividade. Então, eu gostaria de começar falando da situação, de como se encontra hoje o Brasil quanto à participação feminina comparado com o mundo, comparado com a América Latina. Na análise do Interparliamentary Union, uma organização internacional que faz a classificação dos parlamentos mundiais, o Brasil hoje se encontra numa classificação péssima em relação aos países da América Latina e também outros países considerados conservadores. Por exemplo, o primeiro país na lista que possui maior participação, maior presença feminina nos parlamentos hoje é Ruanda. E seguido de Ruanda, nós temos a Bolívia, nossa vizinha, nós temos também Cuba e na quarta posição nós temos os Emirados Árabes. Curiosamente, e um país extremamente fechado, um país conservador, mas que aparece numa classificação melhor. Depois nós temos o Chile na 87ª posição, vamos ter o Peru na posição 52, e o Panamá, ele aparece na posição também 88. E de 190 países, o Brasil se encontra na 140ª posição. Então, veja que hoje o Panamá, o Chile, a Bolívia, a Cuba, todos esses países estão num número melhor, têm aspectos melhores de representação e participação das suas mulheres na política dos seus países. Então, a primeira pergunta que vem: o que acontece com o Brasil? Por que tantos problemas de presença e de participação feminina? Recentemente, vários foram os estudos da ONU Mulheres, de outros organismos internacionais também, para entender o que passava no Brasil com a subrepresentação feminina. Várias foram as dimensões abordadas, mas aqui eu só vou falar apenas de duas delas. No caso, o aspecto legislativo, vou falar para vocês do que temos hoje em termos de ações afirmativas, de legislação, de cotas, e também um pouco eu vou introduzir para vocês como hoje o Judiciário brasileiro, o Tribunal Eleitoral, Superior Eleitoral, e também a nossa Corte Suprema está abordando os problemas referentes à participação feminina na política. Então, também eu gostaria de dizer que, nesse contexto, hoje no Brasil, nós somos sim, mais de 50% das mulheres no país. Somos 52% de eleitoras. E, em termos de representatividade, apenas 15% de mulheres no parlamento.
Então, é uma disparidade muito grande em relação ao número completo de eleitoras, de votantes, aquelas que participam da vida política, e quando se passa a análise da representatividade, um número extremamente baixo. Nesse aspecto, quando falamos do problema legislativo, a nossa lei de cotas ela é uma lei de 1995, ainda também no contexto da 4ª Conferência Mundial dos Direitos da Mulher contra a eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher. Então, a partir desse contexto, o Brasil se une a outros países para buscar uma promoção dessas candidaturas femininas nos parlamentos e também no executivo brasileiro. Então, falando do sistema eleitoral brasileiro, hoje nós temos o sistema proporcional de listas abertas. Esse é um dos problemas que dificultam o acesso e a garantia de assento dessas mulheres no parlamento. Não temos as listas fechadas e não temos também legislação de paridade. Isso é considerado também um dos grandes problemas no caso brasileiro. E nesse momento, agora no Brasil, nós vamos ter as nossas eleições em 15 de novembro, e nesse período, até agora, existe um movimento muito forte em torno do apoio às candidaturas de mulheres, exatamente porque ainda estamos percebendo que o número é muito baixo e existem várias dificuldades legislativas e dificuldades no judiciário para que mais mulheres cheguem na política. Boa noite, doutora Valéria. Boa noite. Então, eu vou ir traduzindo pouco a pouco o que você vai falando, tá? Tá ótimo. Perdão, eu posso voltar tudo novamente. Prefere que eu volte ou comece um pouco mais ou continue? Pode voltar um pouquinho, se você preferir. Sim. Então, eu agradeço, Jenile, pela tradução. E eu vou começar contextualizando como o Brasil hoje está quanto à participação feminina na política. La doctora Valeria va a contextualizar cómo está Brasil hoy en la política. No cenário mundial também, vou fazer essa comparação para classificar, para localizar o Brasil no ranking mundial de representação feminina na política. Va a colocar a nivel mundial a Brasil para ver cómo está en el ranking mundial en estas posiciones. De 190 países do mundo, a classificação do Brasil hoje se encontra na 140 posição 140. De 190 países, Brasil se encuentra en la posición 140 en el ranking mundial. Panamá se encontra na posição 88. Y Panamá se encuentra en la posición 88. Muito melhor do que o Brasil, no caso. Mucho mejor, realmente mucho mejor que Brasil en este momento. Então, começamos com algumas perguntas. Quando vimos países como Arábia Saudita, países como Ruanda, outros países com menores IDH em classificações melhores do que o Brasil, e nos perguntamos o que passa com o Brasil. Entonces, que se colocan en otros países como Ruanda, como en otros países, y quieren saber por qué Brasil está en esa situación. Vários foram os problemas abordados, como um relatório apresentado pela ONU Mulheres, que apontam 7 ou 8 dimensões de problemas, por que o Brasil ainda se encontra atrasado quanto à representatividade feminina, e eu só vou falar de 2. Entonces, fueron representados 8. 7, 8. 7, 8, y es lo que en este momento la doctora Valeria va a hablar en este momento. Dos 2 problemas, vamos falar dos problemas legislativo e do problema jurídico da participação feminina. Entonces van a hablar de la parte legislativa y jurídica.
Sobre o aspecto legislativo, hoje não temos legislação de paridade e nós temos apenas a lei de cotas ainda precária. Entonces, ¿me podría repetir, por favor? Não temos a legislação de paridade na política e a nossa lei de cotas, a ação afirmativa, ela não ainda é um pouco problemática. ¿Puedes partirlo más, puedo hacerlo más cortito? Sim. Pode fazer mais curtinho, por favor? Sim, sim. Não temos lei de paridade e temos vários problemas na legislação de cotas. No tienen ley de paridad y tienen algunos problemas en la ley de cuotas. Não temos reservas de assento, garantindo mulheres, quando eleitas. No tienen puestos de elección para mujeres que sean electas. E não temos listas fechadas. Y no tienen listas cerradas completas. Exato. E para estas eleições, em 15 de novembro, o Brasil se movimenta para eleger mais mulheres em nível municipal. Y ahora que vienen las elecciones el 15 de noviembre, Brasil se va a mover más para que hayan más mujeres dentro de las legislaciones. Então, agora um pouco de história sobre a legislação de cotas de gênero na política brasileira. Ella va a hablar sobre la legislación de cuotas sobre la política brasilera. Uma pequena evolução. A primeira lei de cotas surgiu em 1995. Surgió en 1995 las primeras etapas de cuotas. E essa lei estava no contexto da Conferência Mundial contra a eliminação e discriminação contra as mulheres, da ONU, em Pequim. Y estaba en una eliminación, contra eliminación, para ver si se podía, de las mujeres en Pekín. O contexto de elaboração da lei. Esse era o Que contexto. El contexto de la elaboración de la ley. No primeiro momento, eram 20% de vagas para candidatas nas eleições de 1996. Al principio solamente eran 20 lugares para las elecciones. 20% de assentos e não era obrigatório, era apenas uma sugestão. No era obligatorio, solamente era sugerido solamente. E em 1997, o número aumentou de 20% para 30%, também ainda sem obrigatoriedade. Y asimismo, ¿me repite la fecha? 1997. 1997, esto aumentó también. Para 30%. 30%. Isso. Mas esse 30% não era obrigatório, apenas facultativo. No eran obligatorios esos 30%, al menos solamente facultativos. Em 2009, houve um outro movimento para que a legislação obrigasse que fosse 30% de candidaturas de um dos sexos. Entonces, en el 2009, entonces sí se abrió para que hubiera un porcentaje del 30% para que los puestos sean un 30% exactamente. E com essa obrigação, outros problemas começaram a surgir. Y con esa obligación comenzaron a surgir problemas. As fraudes às cotas de gênero. Serían las fraudes y las cuotas de género, o sea. O problema revelava que existiam mulheres apenas para completar o número obrigado pela lei. Entonces, lo que pasaba era que esos lugares solamente existían para poder
complementar los últimos que se necesitaban de los puestos. Ou seja, mulheres nas eleições para eleger homens. Entonces se colocaban mujeres para elegir los hombres. Não era uma candidatura real, em alguns casos. Y no eran realmente unas candidaturas reales en algunos casos. E começamos a identificar que as candidatas não faziam propaganda eleitoral. Entonces, lo que pasaba es que algunas de las candidatas no hacían propagandas electorales. Não usavam, não movimentavam o dinheiro de campanha eleitoral. No movían o no se colocaba dinero para ejercer para la campaña electorales. E pediam votos para homens, ou maridos ou filhos. Y pedían votos para los hombres que se decían que eran para sus esposos o para sus hijos. E não tinham nem o voto delas. Y para ellas no era ningún voto, sino eran para sus esposos o para sus familiares. Então, demos o nome de candidaturas laranjas ou fictícias, por causa da fraude. Entonces, se le ha llamado a eso candidaturas naranjas ficticias. Então, as ações começaram a chegar no judiciário brasileiro, questionando a fraude. Comenzaron a llegar los reclamos a la justicia, haciéndoles saber por qué se estaban realizando estas injusticias. Estas fraudes. Isso. Esta fraude. Uhum. Sim, sim. Então, nesse caso, várias ações se espalharam em todo o Brasil, questionando a falsidade das candidatas. Entonces, en Brasil hubo una revuelta en la cual se comenzaron a hacer las preguntas de por qué pasaba esto. Então, especificamente, um caso, em virtude de muitos outros em todo o Brasil, foi decidido no Tribunal Superior Eleitoral. Entonces, después de todos los casos, uno fue elegido para la Suprema Corte. Para o Tribunal Superior Eleitoral. Para no sé. No Suprema Corte, Tribunal Superior Eleitoral. E, a partir disso, todo o grupo eleitoral registrado. Entonces, a partir de ese momento, todo el grupo registrado deixou de ser político. Homens e mulheres, todos perderam mandatos. Entonces, a través de ese momento, todos perdieron el mandato, sea hombres o mujeres, todos perdieron el mandato. Por justificativa de fraude à cota de gênero. Perdieron los cargos por justificativa de género. Por fraude à cota de gênero, exato. Então, esse caso está sendo discutido agora na Suprema Corte, no STF. Entonces, ahora este caso que está siendo discutido en la Suprema Corte. Mas ainda não há julgamento, existe apenas o relator e vai se decidir. Entonces, en este momento no se ha decidido nada, no hay juzgamento, no lo han juzgado y no se ha decidido. Mas o questionamento é se o grupo político todo deveria perder o mandato. Entonces, la pregunta que se hacen es si todos deberían perder el mandato. Ou apenas as mulheres, as candidatas falsas. O solamente las mujeres que comprometieron la falsedad del voto. Ou ainda aqueles que ajudaram para falsificar o registro de candidaturas. O aquellas personas que hubo un problema para registrar las candidaturas. E isso está sendo discutido através de uma ação direta de inconstitucionalidade. Y eso está siendo discutido indirectamente a través de una Ação constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. É um tipo de questionamento
se o artigo de lei é constitucional ou inconstitucional. Que sería un cuestionamiento de si es constitucional esto o inconstitucional. E, nesse caso, foi considerado como caso difícil ou hard case. Entonces en ese caso fue considerado un caso muy difícil. E no Tribunal Superior Eleitoral, de 11, houve um empate e a presidente desempatou. Entonces, en la Corte Suprema, lo que pasó fue que electoral hubo un empate y fue la presidenta que se desempató. E dos questionamentos que se faz é se, à luz da proporcionalidade, entonces, una de las preguntas que se hacen, que a la luz de la proporcionalidad, da teoria dos direitos fundamentais, de la teoría de los fundamentos, dos direitos fundamentales, fundamentales, está bien, se entiende. Se este julgamento houve excesso ou se poderia encontrar outras alternativas. Si hubo un exceso o se puede encontrar otras alternativas. Então, se fala agora de colisão de princípios, o princípio da soberania popular do voto. Entonces hablamos de la soberanía popular de voto. E também o princípio da igualdade, e especificamente a igualdade de gênero. Y del principio de la igualdad específicamente de género. A igualdade de gênero. Então, nesse momento, várias são as discussões no Brasil, no Congresso, para tentar aprovar leis que possam fortalecer as candidaturas de mulheres. Entonces, ahorita en Brasil, se está fortaleciendo las candidaturas para que las mujeres tomen los puestos. E também identificando quais são os problemas dentro dos partidos e fora deles para ter tão baixa representatividade. Entonces, también para ver cuáles son los problemas, para ver cuáles son las representaciones de mujeres en ellos. E, nesse caso, dos problemas que foram identificados... El problema que fue identificado en uno caso de ellos é que para baixa representatividade é que... Entonces, para baja representatividad, dos problemas era a falta de recursos. Bueno, uno de los problemas era falta de los recursos. E o outro problema... Y el otro problema, sí. A violência política de gênero, que o doutor Diego Armando mencionou, que hoje o México tem se movimentado nesse sentido para combater. Y también el otro problema fue de... Violência política de gênero. Género que el doctor mencionó hace poco. Sim. E sobre a violência política de gênero, não temos lei para que protejam nossas mulheres. Ahorita mismo en Brasil no hay ninguna política que proteja así a las mujeres. E, nesse caso, existe hoje uma discussão para a elaboração de leis que possam proteger e impulsionar mais candidaturas de mulheres. Y en este momento lo que se hace es impulsionar un poco, motivar para que haya un poco más de políticas, generar más políticas y mujeres en los puestos políticos. E aqui no Brasil também se identificou grande monopólio dos homens na estrutura interna dos partidos. Se identificó también una gran cantidad de hombres en los partidos políticos. Que não permitiam e que dominam os cargos e a presença feminina nos partidos políticos. Que se vio que no permitían que las mujeres podrían accesar a esos puestos. Então, é o que chamaríamos de patriarcado ou machismo na estrutura política dos partidos. Entonces, hablamos sobre patriarcado y machismo en las políticas.
Então, nesse momento, nós levamos mais de 20 anos para identificar que as mulheres eram vítimas de patriarcado, de dominação, de exclusão e de discriminação na estrutura interna dos partidos. Entonces, llevó más de 20 años para saber que había ese problema de patriarcado dentro de, de las políticas. E agora, hoje, tanto os grupos jurídicos, tribunais, as mulheres, os movimentos sociais se unem para reverter essa situação. Entonces, todos se unen en este momento para poder revertir la situación que se ha venido haciendo hace 20 años. Mas, infelizmente, ainda não teremos um número positivo nestas eleições de 15 de novembro. Um número tão expressivo. Infelizmente, en estas próximas elecciones también no se verá un número representativo para estas próximas elecciones de mujeres. Isso porque o número de candidatas registradas é praticamente o mesmo das últimas eleições municipais. Y esto se debe a que se ha visto que es el mismo número de mujeres inscritas de las elecciones pasadas. Então, só temos dois caminhos: ou votar apenas em mulheres, ou esperar que o resultado seja proporcional ao que se viu nas eleições passadas. Entonces, hay dos caminos. Tenemos uno, que se vote solamente en las mujeres, o si no, que se vea que sea proporcional lo que se vio en las elecciones pasadas. Então, a conclusão nesse momento é de que o Brasil ainda tem um longo caminho para percorrer para a paridade de gênero na política. Entonces, lo que se lleva a conclusión es que todavía Brasil está un poco atrasado en este tema para poder discutir lo que sería la paridad paridade de gênero na política. Eso. Então, nesse momento, temos a judicialização dos casos na Suprema Corte, sem resposta, ainda sem resposta. Entonces, se tiene ese problema de que todavía no hay una respuesta de la Suprema Corte. E também temos ainda projetos de lei em várias esferas tentando promover e proteger para que mais mulheres cheguem na política brasileira. Y además tienes la otra situación de poder tener que avancen las políticas en los diferentes niveles de esfera donde están los proyectos, para que las mujeres puedan accesar a una vaga. ¿Sí? Então, nesse momento, estamos apenas nos organizando e nos movimentando e aguardando os próximos resultados do que a decisão da Suprema Corte poderá dizer desse caso, para que exista um redesenho da representação feminina na estrutura interna dos partidos. Y por eso lo que se está haciendo es reorganizando toda la política con respecto a este tema para ver si se puede llegar a algo mejor. E para caminhar para o final. Y sí, para el final, para que sea para caminar para el final. Desde novembro do ano passado. Durante el noviembre pasado. Até agora, nós organizamos vários cursos de campanha eleitoral para mulheres através do Observatório Nacional de Candidaturas Femininas. Fueron organizadas muchas campañas de candidaturas para mujeres. Cursos para treinar mulheres para campanhas eleitorais. E isso mostrava que os partidos no Brasil não tinham preocupação. Entonces, eso demostraba que los partidos políticos no tenían ninguna preocupación de informar suas mulheres sobre cuidar de campanhas eleitorais competitivas. Para informar a las mujeres que hacían parte sobre las campañas electorales. Então, hoje o projeto está acompanhando mais de
grupo pequeno de 100 mulheres para analisar dados. Está haciendo más o menos unas 100 mujeres que están analizando, No observatório. están observando, sí, para ver los datos, Para ver os dados e o que passa e o que passou durante toda a campanha eleitoral e ver a taxa de sucesso. para poder ver las estadísticas de qué fue lo que pasó durante la campaña electoral. Ok. Então, da minha parte, eu concluo dizendo que ainda temos muito trabalho aqui no Brasil para construir um caminho forte para as mulheres na política. Bueno, la doctora Valeria concluye de que todavía en Brasil todavía hay un largo camino para este tema. E também, agora estou concluindo os estudos sobre os problemas da subrepresentação feminina na política. Bueno, la doctora Valeria también está culminando sus estudios justamente en este tema de la representación femenina en la política. Isso, e quando em breve esse material será publicado para falar da situação da política, das mulheres na política brasileira e as decisões. Y bueno, de aquí a poco ya estará a la accesibilidad de este material, de que pueda sobre el tema de las mujeres. E das decisões judiciais. Sí, se entiende. Sim, o resultado das decisões judiciais. Então, eu agradeço, fico muito agradecida a todos que estiveram comigo até agora. Entonces, la doctora Valeria agradece a todos los que pudieron, los que invitaron y están con ella. E se precisarem de pesquisar, de acompanhamento e de mais informações sobre os vários temas. Y si alguien necesita de alguna información sobre este tema, eu vou estar à disposição. La doctora va a estar a disposición. E também convido a todos a conhecer um pouco do projeto. Y también está invitándolos a todos ustedes a ver el proyecto. Na rede social Instagram. En la red social Instagram con el nombre. Arroba Candidaturas Femininas. Entonces, @candidaturas femeninas. Isso. E muito obrigada mais uma vez e desejo sucesso nas outras conferências. Ella agradece, la doctora agradece y también le da buena suerte a las próximas exposiciones. E fico à disposição para responder perguntas. Queda ella dispuesta y abierta para responder preguntas. Muchas gracias. Ha sido un placer, doctora Valeria Páez, por su participación desde México. También queremos agradecer la traducción de la licenciada Yaneli Herrera, que está con nosotros en esta noche. Voy a cederle la palabra a la doctora Lisbeth Casasola, que está entonces lista para las preguntas que se les va a formular de parte de la sala virtual a la doctora Valeria. Adelante, doctora Lisbeth, saludos. Buenas noches, doctora Valeria, muchas gracias por su intervención. Doutora Valeria, muito obrigado pela sua palestra. Eu que agradeço fortemente. Para nosotros es un honor que usted haya abordado un tema sobre actualidad en materia electoral femenina. Para nós é um prazer que você fale para nós sobre esse tema de exponência da feminidade e um problema também na política. Surge la inquietud, como en Panamá, que usted menciona sobre el porcentaje de mujeres en la política en Brasil. En Panamá estamos en camino de la participación femenina. No Panamá também está nesse caminho das mulheres na política, na participação da política.
Excelente. La pregunta es la siguiente. ¿Qué porcentaje existe actualmente en Brasil de participación femenina en la esfera política? A doutora está perguntando, a doutora Lisbeth está perguntando qual é o porcentagem da participação feminina nas esferas políticas. Hoje, obrigatório 30%. 30%. Dentro de ese 30% de participación, ¿cuáles son los cargos más relevantes? Diputadas, representantes, alcaldes, como ellos los mencionan en su país. As cotas de gênero no Brasil. Não, tá perguntando qual o posto com Sim. maior... Eu estou contextualizando. As cotas de gênero no Brasil, elas são apenas para candidaturas proporcionais. Ok. Não são para cargos majoritários. Então, apenas para deputadas e apenas para vereadoras, candidaturas regionais. Não temos para Senado, não temos para prefeitas, não temos o percentual obrigatório. Gracias por su respuesta, doctora Valeria. Panamá sí cuenta con diputadas en la asamblea. Tenemos también diputadas, tenemos representantes, tenemos alcaldesas, que es significativa, aunque sea baja el porcentaje de participación femenina, sí contamos en Panamá con ellas en la esfera política. No Panamá, sim, tem representação nas esferas políticas, está falando a doutora Lisbeth, então tem, graças a Deus tem. Que bom, que bom. Panamá está muito melhor do que o Brasil, com certeza. Y también hemos tenido una presidenta en nuestro país. Así que, pues, hemos ido avanzando poco a poco en el ámbito político. Tenemos un comentario. Nuestro país, Panamá, cuenta con un nuevo anteproyecto de ley para erradicar la violencia política contra la mujer. ¿Qué nos puede decir de esto en Brasil, que es otro contexto social? Acho que cortou. Cortou. Se puder repetir. ¿Puede repetir? Okay. Panamá, sí. Ok. En Panamá tenemos un nuevo anteproyecto de ley para erradicar la violencia política contra la mujer. ¿Brasil maneja algo similar en aras de avanzar? Es la pregunta. Sim, sim. Hoje também temos apenas anteprojetos, nada ainda muito avançado, apenas discussão inicial. La doctora Valeria, la sala... Solamente anteproyectos, nada más definido. Ok. La sala le agradece a la doctora Valeria su intervención. Sé que es muy valiosa y más escuchar de viva voz de alguien que está impulsando el desarrollo de la mujer en el ámbito político en el hermano país de Brasil. Así que le estrechamos los lazos de amistad, le invitamos cordialmente a participar y agradecida a nombre de todos los que están aquí en la sala, le damos las más cordiales de las buenas noches y pues nos vemos en conferencias futuras. Sim, sim. Para mim é uma grande felicidade, me sinto extremamente agradecida e fico à disposição para no futuro estar com todos vocês. Muito obrigada. Gracias. Gracias. Muchas gracias a la doctora Lisbeth Casasola por las preguntas, también a la licenciada Yaneli por la traducción y por supuesto a nuestra invitada especial de Brasil, la doctora Valeria Páez, por su participación excelente en este ciclo de conferencia. También agradecido al maestro Diego Armando Guerrero García, los dos expositores de esta noche, excelente de México y de Brasil. Hoy estamos en el ámbito internacional con estas conferencias que nutren definitivamente a todos nuestros estudiantes, docentes y amigos que siempre están participando de esta conferencia de la Universidad Tecnológica Oteima y también pues, de la Universidad Autónoma de Chiriquí. Muchas gracias, buenas noches para usted, para ustedes. Vamos entonces a invitarles
El próximo sábado 24 de octubre vamos a tener el ciclo de conferencia virtual de la licenciatura de Investigación Criminal y Seguridad. Va a estar con nosotros nuestro director de esta escuela, casualmente, el doctor Teófilo Moreno. Está preparado, doctor Teófilo Moreno, listo para este próximo sábado, si Dios nos da permiso, con el tema de los accidentes de tránsito, las causas y sus consecuencias, a partir de las 10 de la mañana, si Dios nos tiene con vida. Vamos a estar entonces con todos ustedes presentando al doctor Teófilo Moreno en esta importante conferencia. Muchísimas gracias entonces a nombre del señor decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, el magíster Rubén Cabrera, de la vicedecana, la doctora Lidia Casasola, de todo el comité organizador. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos esperamos el próximo miércoles. Que pasen buenas noches. Hasta pronto, saludos.